Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast, un episodio temático que va totalmente de la mano con el fin de año de nuestro planeta y que hoy, como se los había prometido en otros episodios, vamos a hablar del famoso Día de la Vida. Este especial de Navidad, este Star Wars Holiday Special, que salió en el 78 y que pues es uno de los elementos o de los contenidos de Star Wars más atípicos. Es prácticamente el único contenido en live action que no es canon. El único contenido de Star Wars que tenemos a los protagonistas de la trilogía original, a Mark Hamill, a Harrison Ford, a Carrie Fisher, tenemos al mismo Chewbacca. Es en donde se lanza y conocemos por primera vez a Boba Fett. Pero bueno, evidentemente este contenido no es canon porque fue un especial de Navidad que Lucasfilm muchos años trató de ocultar. Fue como un momento complejo que quisieron dejar en la oscuridad, pero como muchas veces pasa, 40 años después, esto cobra mucho más relevancia y si bien no es considerado del todo canon la historia, como ha pasado con Star Wars, se ha venido reinterpretando, reinventando y hoy Star Wars tiene dentro de su canon el famoso Día de la Vida. Un Día de la Vida que tiene muchísima eco, rima, es un simbolismo de lo que nuestro planeta pasa con la Navidad y que permite en este espacio en donde analizo la psicología de Star Wars, permite hoy en un tema estacional subirme a los festejos de las Navidades, de las fiestas de fin de año y poder hacer un poco un análisis del trasfondo de lo que el Star Wars Holiday Special, el Día de la Vida, puede significar y también en nuestro planeta cuál es la relación entre Star Wars y las fiestas, entre Star Wars y los rituales, entre Star Wars y la comida, entre Star Wars y los recuerdos de la niñez. Porque no me dejarán mentir, todo esto que he dicho está totalmente vinculado con la Navidad, pero si se fijan, también podría estar muy vinculado con Star Wars. Entonces, a ver, hay muchos puntos que quiero comentar y quiero empezar evidentemente retomando algunos temas, algunos elementos clave del Día de la Luz o del Holiday Special. Tiene mucha resonancia con rituales en nuestro planeta, en donde más allá de nuestras religiones, de nuestros países de origen, muchas veces tenemos fechas importantes, principalmente ahora hablando específicamente de la de fin de año, de la Navidad, de Hanukkah o de muchos recuerdos o ritos culturales que tenemos en diciembre de nuestro planeta, que Star Wars toma con el Día de la Luz, el Día de la Vida, perdón, ¿qué era lo que festejaban el Día de la Vida? Es una tradición, un ritual, una tradición en donde está repleta de rituales. Ahorita voy a ver un poco la diferencia entre estos dos términos, en donde los Ewoks, esta especie de la que es Chewbacca, celebraban en Kashyyyk, el planeta de origen que conocimos por primera vez en episodio 3, celebraban cada 3 años. Aquí vean el número 3, que es un número muy simbólico en Star Wars por las trilogías, por los 3 actos, por las 3 trilogías que existen. Se reunían en familia, pero también con el ecosistema para celebrar la vida. Si se fijan, esto no es para nada diferente a lo que festejamos nosotros en Navidad. Navidad viene de natividad y natividad pues es sinónimo al nacimiento de una vida, pero pues sabemos que aquí en nuestro planeta tiene una connotación también religiosa, de la cual quiero hablar más adelante, porque si se fijan, pareciera que todo el planeta se suma a la religión cristiana, que todo el mundo celebra Christmas, lo vemos en el nombre en inglés con las primeras palabras, cosa que pasa mucho con el imperio, ¿no? ¿A qué me refiero? Que quien tiene poder, ¿no? Es quien asume y que va a querer homologar todas las demás costumbres. El imperio, al ser humanos, al ser hombres, al ser blancos, la mayoría, sobre todo lo que conocimos en los 80s, pues quería como homologar a toda la galaxia con sus propias tradiciones, ¿no? Y es algo que pasa muy parecido con el mundo occidental en nuestro planeta, en donde hay culturas que no son cristianas, pero que festejan la Navidad, ¿no? Esto es súper interesante y son análisis que hago con todo el respeto, de una forma muy proactiva, constructiva en torno a la psicología, porque ahorita vamos a ver elementos clave de nuestro comportamiento y por qué nos comportamos, sentimos, recordamos así en Navidad y que puede ser parecido a Star Wars. Pero bueno, el Día de la Luz tiene mucho esta similitud, incluso de esperanza, porque la primera vez que vimos el Día de la Luz era en el 78, justo entre episodio 4 y episodio 5, en donde pues hay todo un trasfondo de marketing detrás y sí quiero hacer aquí una reflexión más adelante de todo el tema de marketing, Navidad y Star Wars,
porque evidentemente el marketing ha influido en la forma en que se desarrolla la historia de Star Wars, y en el 77 fue la primera película Star Wars que realmente salió del estereotipo de ir dirigida para niños o ir dirigida para adultos. Antes, ¿no? Era como que muy claro, películas para niños, esta categoría, en donde podía ser la ciencia ficción como se conocía en los 70s, y películas para adultos, dramas o con algún tipo de narrativa mucho más seria. Star Wars, me atrevo a decir que fue de las primeras películas que, a pesar de haber empezado como una película para niños, la evolución que ha tenido en estos 45 años de trasfondo, de profundidad, de explorar el universo famoso expandido, Legends y Canon, pues ha llevado a que sea un entretenimiento, a que pueda existir entretenimiento para adultos, en donde una historia de ciencia ficción pueda tener también pues muchas rimas que como adultos nos provoquen y nos hagan sentir bien, ¿no? Si se fijan cada vez más, las películas infantiles, por ejemplo, tienen toda la animación, los colores, la fantasía que los niños quieren, pero también para los adultos que acompañan a ver las películas o que también son consumidores finales, van a recibir mensajes de valor, rimas a nuestro planeta, situaciones incluso a veces políticas o culturales. Pero bueno, lo que quiero hacer ver es que Star Wars antes vino a cambiar el mundo presentando un contenido que no era únicamente para niños. Y también aquí es como ver si es causa o es efecto, porque la audiencia de Star Wars, que en ese momento eran niños, conforme fueron creciendo, no dejaron Star Wars. Y hoy en día los juguetes no son exclusivos para los niños, ¿no? Y fue Star Wars uno de los primeros impulsores en desarrollar juguetes, colección para nosotros los niños adultos, ¿no? Y también esto pues puede ser un reflejo bien interesante de cómo las culturas y las generaciones hemos cambiado, en donde antes se esperaba que, pues no sé, a los 18 años, cuando uno llegaba a una mayoría de edad, empezaras a tomar un rol mucho más adulto, en donde la vida era más barata, era más fácil, habían más oportunidades de hacer, de tener una casa, de hacer una familia, y hoy en día cada vez más generacionalmente se va prolongando la niñez, se va prolongando la juventud y también se van postergando algunas responsabilidades, ¿no? Aquí me podría meter en un análisis cultural muy denso, ¿no? De qué pasa con los niños y los adultos y los millennials y los chavorrucos, como se dice en México, pero bueno, esos solamente son algunos temas que más adelante en 2023, que seguirá hasta, Psicólogo en Coruscant el podcast, irá analizando. Pero bueno, simplemente para retomar, en el 77 no salieron los juguetes de Star Wars, porque no se hacían juguetes de películas, y aquí salieron hasta el 78. De hecho, habían unos famosos tickets muy emblemáticos de niños que querían recibir en el 77, el año que salió episodio 4, la primera película, Una Nueva Esperanza, querían recibir las figuras de Star Wars, las típicas, las Kellner. Ahí tengo algunas que no se ven tanto, tampoco son tantas, pero estas típicas figuras atípicas, típicas atípicas, vean aquí qué incongruencia, pero típicas porque todo el mundo las conocemos, pero atípicas porque no era el tamaño convencional que usualmente podríamos tener, ¿no? Y Kellner fue quien ganó la licencia para hacer estas figuras, pero no estuvieron a tiempo porque no se imaginaban el éxito que iba a representar Star Wars, y daban unas cajas vacías con un ticket para cambiarlas en el 78. En el 78, ya que estaban cambiando y ya que ya existían las figuras, ya que ya se habían preparado para algún mediático, no había película. Entonces tuvieron que sacar un contenido adicional que fue esta Holiday Special, y aprovecharon para presentar por primera vez a Boba Fett. Boba Fett, que lo encontramos con un arma, que esa arma nunca la habíamos visto hasta en el 2019 con Mandalorian, ¿no? Ya saben, Filoni, que es capaz de rescatar y recoger algunos elementos. Incluso la bestia que estaba montando, no recuerdo, no sé si era un minosaurio, que es el logo de los mandalorianos. Creo que en este suéter que tengo en algún punto aparece el logo de este mitosaurio, pero que bueno, hace referencia a la cultura mandaloriana. Pero bueno, a lo que me refiero es que se retomó contenido ahí, pero fue una excusa meramente, pobremente, de comercializar, ¿no? Y lo peor es que lo lograron como siempre, pero la comercialización, el vender, el marketing es parte de Star Wars y es parte de Navidad, ¿no? Pero ahorita quiero explicar por qué, porque el dar, el recibir un regalo y el participar en un intercambio social y psicológicamente tiene muchísimas implicaciones. Y créanme que voy a llegar a eso, simplemente estoy preparando el contexto en este especial el día de hoy. Algo que me llama la atención del Día de la Vida de los Wookiees es que suman al ecosistema. Si algo tenían los Wookiees
estas especies que hice un análisis de ellas y quisiera hacer uno más adelante, que son tan fuertes, son unas bestias, pero son muy racionales y también muy emocionales, es regresar totalmente a lo primitivo de nuestra instancia humana orgánica que lo llevan los Wookiees, y también trabajan mucho con la madera, con recursos naturales que por una vienen del planeta, vienen como recurso natural, pero por otra son tan fuertes como la madera. Pero bueno, creo que eso podría tener un eco, algo interesante que podríamos reflexionar sobre los recursos naturales y el ecosistema. Pero bueno, evidentemente aquí lo interesante es cómo se celebraba a través de la luz, creo que los Wookiees vestían una luz roja. Chewbacca quería regresar a su familia. Aquí nos enteramos que Chewbacca tenía hijos, cosa que en el canon no está comprobado y para todo indica que no va por ahí, pero había color, había luz, había reencuentro con familia, había abrazos, habían rituales, había comunidad. Si se fijan, todo eso hace parte de lo mismo que nosotros vemos aquí en Navidad. Y eso ya puedo entrar yo tal cual a la pregunta de por qué psicológicamente representa para nosotros tanto las Navidades y aquí lo interesante, o las fiestas de fin de año, lo interesante es que son rituales. Nosotros somos seres sociales y al ser seres sociales quiere decir que no vivimos como entes aislados. Síganme aquí porque en Star Wars, primero, en el contenido que vemos en esa galaxia lejana, pocas son las especies que encontramos que no son sociales. Y aquellas que no son sociales, que las encontramos alguna bestia aislada porque es peligrosa, si pudiéramos profundizar un poco más en el canon, que seguramente habrá algún cómic, alguna novela, algo en Wikipedia que pudiera profundizar, en donde nos daríamos cuenta que un rancor no podría tener familia y qué diferente se vive. De hecho, hay algunas novelas, sobre todo desde cierto punto de vista, que hacen ver la parte emocional de estas bestias que encontramos aisladas en el desierto. Aquí entonces, la mayoría de las especies en Star Wars, como en nuestro planeta, somos sociales. Social quiere decir que compartimos con una comunidad y al compartir y al tener como una identidad, más allá de mi identidad propia, la identidad grupal, pues se va creando una cultura. La cultura se crea con el lenguaje, con la alimentación, con el lugar en donde vives, con los usos y costumbres, y eso también implica los rituales. ¿Qué es un ritual? Es una serie de eventos, de características que acompañan a un momento de la vida, a una cotidianidad, como podría ser un cumpleaños, como podría ser no sé, un momento importante en cada una de nuestras vidas, que las aprovechamos para hacerlas especiales. Queremos solemnizar una fecha, queremos solemnizar un acontecimiento en donde entonces aprovechamos para hacer un ritual, que es algo que se va a repetir de forma periódica, que va a dar estructura, porque sabemos que ya que empieza un ritual, debemos de hacer algunas actividades que por sí mismas, las actividades no tienen un objetivo instrumental por sí mismo. Si yo decoro, si yo pongo villancicos, si yo pongo luces, si yo doy regalos, si yo uso esta ropa específica en esta fecha del año, no tiene como tal o sea, puede tener un origen, ¿no? La luz significa la esperanza y como hace frío en el hemisferio norte y el hemisferio norte es quien predomina en el mundo occidental, vamos a hacer ver que Navidad debe ser así, con un sombrero rojo, no sé, y en mil cantidad de características, pero que el sombrero, la luz, la comida, más del significado instrumental, es un significado que yo acostumbro repetir a través de un ritual para solemnizar un momento y darle importancia, ¿no? Yo cómo podría darle importancia al nacimiento de una persona, a la muerte de una persona, a un acontecimiento que pasa en mi vida, un nuevo trabajo, un éxito, o nuevamente que el tiempo va pasando y que vamos a tener un ciclo más, pues tiene que haber cierto ritual. Y los rituales ayudan bastante porque dan mucha estructura. Ya sabemos a lo que va, ¿no? De hecho, está comprobado psicológicamente hablando que los rituales ayudan para bajar ansiedad. Muchas veces cuando uno sufre de ansiedad, de angustia, pues pareciera y lo he hecho muchos análisis, que uno no puede controlar las cosas, no sabes qué viene, hay un poco de preocupación. Y esto muchas veces va con la mano del futuro, que vendrá, lo que veíamos con Anakin, la ansiedad que sentía por no poder controlar el futuro. Un ritual ayuda bastante a bajar esa ansiedad, de decir, bueno, no puedo controlar el futuro, pero puedo controlar lo de ahora. Ya sé lo que sigue, ya sé lo que se acostumbra, ya sé cuáles son esas tradiciones. Por eso es que a niños, a personas
jóvenes o a gente que puede tener incluso una crisis. Por ejemplo, muchos tratamientos psicológicos, sobre todo aquellos ante situaciones severas, se aconseja o se receta, se diagnostica como el tratamiento que haya cierta continuidad en tradiciones, en horarios. Por ejemplo, si una persona toma un medicamento, pues es importante que lo tomes cada cierto tiempo, cada 24 horas antes de comer, después de comer, evidentemente porque el efecto termina, pero también porque somos seres circadianos que vivimos en ciclos. Por eso es importante dormir, descansar, hacer ejercicio y para tener una estabilidad, tratar de mantener cierto ritual, ciertos horarios. Evidentemente aquí no quiero llevar a un extremo, ¿no?, de volverte obsesivo. Hice un episodio de Cyril Khan en donde únicamente se preocupaba por los procesos, por la tradición, por los rituales, a cierto punto que todas las demás dimensiones de su vida perdían interés, se vuelve una obsesión, un pensamiento obsesivo, y esta obsesión al llevarse en una conducta se vuelve compulsiva y eso genera un deterioro, ¿no? Aquí, sin llevarlo a ese extremo, los rituales, las tradiciones dan mucho esa continuidad, ¿no? Entonces, los rituales son necesarios y también las tradiciones van creando identidad. Y aquí, si algo he hecho en Psicólogo en Coruscant es hablar de las tradiciones alrededor de Star Wars, tanto con las frases, con, no sé, las figuras, el coleccionismo, el cosplay, las convenciones, o no sé, típicas temáticas que ya sabemos en Star Wars que van a causar controversia, hablar de las secuelas, hablar de quién disparó primero, hablar, no sé, de si por qué oímos el sonido de las naves en el espacio si físicamente el espacio no tiene una atmósfera o un campo que permita que las ondas auditivas pasen, la fuerza misma, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay temas que hacen parte de las tradiciones tanto de Star Wars como de nuestro día a día. También hablando de las tradiciones relacionadas con fin de año, pues si se fijan, mucho de lo que hacemos es decorar y tener ciertos estímulos, que ahora entraré más adelante en estos puntos, porque se repiten y nos recuerdan a nuestra niñez, y nuestra niñez tiene un papel clave para el rol que tenemos con Star Wars, pero también mucho de lo que hacemos en estas fiestas va relacionado con la comida. Y la somos lo que comemos a final de cuentas, ¿no? La microbiota que tenemos en nuestro organismo sí termina influyendo en nuestro temperamento, que es nuestra capacidad de resonancia ante los estímulos, ¿no? Entonces, yo voy a tener mayores hormonas o menores hormonas, o voy a secretar diferentes sustancias si como orgánico, si como natural, si como proteína, si no como proteína, si como comida procesada. Y eso es algo que la psicología apenas va ahí explorando y también como especie hemos evolucionado muchísimo gracias a nuestra alimentación. Incluso desde que empezamos a dominar el fuego y empezamos a aprovechar más, no sé, los nutrientes, los carbohidratos, empezamos a usar menos energía de nuestro cuerpo para digerir los alimentos y eso nos hace poder utilizar nuestra energía en otra cosa y también pues nuestros campos neuronales fluyen muy diferentes según lo que comamos y fluyen también muy diferentes si es comida caliente o comida fría. Entonces, vean aquí qué es relevante y creo que en Star Wars, y prometo hacer pronto, en 2023, un episodio sobre la comida en Star Wars. Yo recuerdo en una de las primeras escenas de episodio 7 que veíamos a Rey preparar una masa que era un polvo, inmediatamente tomaba una consistencia muy extraña y ahora en el libro de Boba Fett hace un año, pues todo el contenido que veíamos alrededor de los banquetes que tenía él como esta figura que regía y como alrededor del alimento realmente se discutían bastantes cosas, ¿no? Hay un meme muy interesante de los clones en episodio 2, vemos a Temuera Morrison comiendo algo, pero el plato está vacío, o la famosa escena de episodio 5 del Imperio Contraataca, que Darth Vader los esperaba en la ciudad de los nubes en Bespin y para comer, ¿no? Y es como a comer Darth Vader y Boba Fett, ¿no? Entonces, pero bueno, podríamos llevar esto, las barritas de Luke con Yoda. Hay mucho contenido alrededor de los alimentos y prometo más adelante preparar aquí un punto. Pero bueno, uno crea estos rituales, uno regresa a casa también. Esto es parte de lo que se conmemora en estas fechas que las vuelven importantes y al regresar a casa, pues primero regresas a tu punto de vulnerabilidad, regresas con la gente que quieres, regresas a tus orígenes, regresas a tus recuerdos, que eso va preparando a mi tercer y punto final para este episodio, pero bueno, te hace regresar a tu comunidad, a tu origen y también es un momento, fines de año, para compartir socialmente, ¿no? Tanto los alimentos, hay un factor social importante hasta cuando uno mismo lo prepara. De hecho, no sé si han escuchado, pero psicológicamente existe un elemento que se llama factor IKEA.
IKEA, ¿no? Esta marca nórdica de hacer muebles que tú mismo lo compras y tú mismo lo construyes. Está comprobado que el grado de satisfacción es diferente si tú mismo lo construiste. Si tú mismo cocinaste la comida, aunque no esté tan rica, el significado emocional y la interpretación que le vamos a dar al sabor va a ser muy diferente que si lo compramos en comida en un restaurante, que posiblemente sea incluso más sabroso, pero no existe este proceso emocional, cognitivo y sobre todo de logro y de deseo de tú haberlo construido. Y más si esto viene acompañado de una experiencia social en donde en muchas culturas nos reunimos para comer. Y bueno, no puedo no hablar de los regalos, en donde evidentemente podemos hablar del merchandising y cómo Star Wars muchas veces ha hecho cosas para vender, muchas veces les ha funcionado. Muestra de eso mi suéter, ¿no? Yo creo que en los últimos años esta figura, Grogu, Baby Yoda, ha sido una de las más emblemáticas o de las imágenes, me atrevo a decir, más vistas y vendidas y consumidas en los últimos años. Y aquí funcionó bastante bien. Creo que hice un análisis en Instagram en Psicólogo en Coruscant, y aquí aprovecho para agradecer a toda la gente que se ha inscrito al canal de Instagram, que explicaba por qué gusta Grogu. ¿Por qué? Porque provoca ternura, porque tiene ojos grandes. Muchas de las especies que provocan ternura lo hacen para sobrevivir. Los cachorros, los perros, han ido evolucionando para verse cada vez más tiernos y para que nosotros como especie los queramos. Incluso hay algunas hipótesis que los bebés son tiernos para que como especie los queramos más y que en tema evolutivo reflejan y hacen en nosotros secretar endorfinas para que los queramos cuidar y proteger. Cosa que pasa parecido con los adultos mayores, con las y los ancianos, pero aquí, más allá de generar esa ternura que también la terminan provocando, se le da un valor cultural de creadores de historias y de contenido, que eso hace que respetemos a las otras generaciones. Pero bueno, Grogu puede ser esta figura que realmente refleja muy bien cómo Disney lo hizo muy positivamente y todos nos sumamos acá, y hay ciertas características, el que sea un bebé, el que no hable, el que te recuerde a otra figura. Sin hablar de Yoda, estás hablando de Yoda. Tuvo más éxito una figura que te recuerda a Yoda que Yoda mismo. Eso es bien interesante. Y bueno, es algo nuevo, algo fresco, nos rompió completamente el esquema de lo que esperábamos. Y se crean preguntas de cómo se llama esta especie, va a hablar igual, eso no es sensible a la fuerza, todas estas especies son sensibles a la fuerza. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué sobrevivió cuando nos enteramos que tenía 50 años? ¿Por qué sobrevivió a la Orden 66? Nos detonó la curiosidad, tenía muchísimos elementos. Incluso hay gente que no es fan de Star Wars y que es fan de Grogu. Hay gente que proactivamente dice, a mí no me gusta Star Wars, pero me gusta Grogu. Puede haber gente incluso que le guste Grogu, pero que no sepa que es un elemento de Star Wars, ¿no? Trascendió como muchas cosas de Star Wars trascienden. ¿Qué no trascendió? Los Purge. No tengo aquí un Funko de este pájaro que salía en episodio 8, ¿no? Y yo caí en el tren y compré el Purge, mi Funko de Purge antes de que saliera episodio 8, y ya que salió dije, ¿qué es esto, no? Y qué bueno que no compré más, ¿no? Han habido así muchos productos, el mismo Boba Fett, ¿no? Que salió segundos en pantalla y creó toda una cultura de expectativa, o la Capitán Phasma, que también podía tener un traje espectacular y decías, bueno, no se pudo aprovechar. Pero bueno, más allá del merchandising, que claro que influye en Star Wars, en Disney y sobre todo en las secuelas, los regalos tienen una connotación bien interesante. Y aquí voy a hablar de dos cosas. Primero, la afectividad. En Star Wars hemos hablado de la afectividad que es positiva, pero que la Orden Jedi la etiqueta o la limita como si fuera negativa porque te podría distraer de tu potencial. Es como pasa con las órdenes religiosas en nuestro planeta, que hay una promesa de castidad en donde pues deben de dedicar únicamente su vida a trabajar por la comunidad, por la iglesia, para no distraer y que no exista una especie de conflicto de interés y realmente apoyen a toda la comunidad. Estos principios muchas veces van relacionados con órdenes religiosas un poco retrógradas que tratan de conservar un poco las tradiciones, por no decir el poder, y así es como lo van replicando en generación en generación. ¿Es natural? ¿No es natural? Eso no alentaría que la especie, si todos se dedicaran a esto, pues nos extinguiríamos, pero bueno, aquí lo relevante y lo interesante es darnos cuenta cómo estos principios de afectividad o de apegos mal empleados, como Anakin lo llevó a destruir su vida, y Padme, a pesar de ser una mujer exitosa, profesional, que tenía una visión de justicia, que tenía una vida por delante, por estar en una relación codependiente en donde pones tu dependencia en otra persona, esta persona no hace buen uso, tampoco también proyecta en ella
Y a pesar de que Padmé era mucho más estable que Anakin, en conjunto crean una relación tóxica que termina costándole la vida prácticamente a los dos. Pero bueno, si limitamos las emociones, como lo hacía el Orden Jedi, que hacían ver que el miedo forzosamente te llegaba a lo negativo, te llevaba a lo negativo y al lado oscuro, cuando uno dice, pues debo de reconocer mi miedo, pero no voy a vivir únicamente en él para no caer en una paranoia. Mi miedo es relevante, lo voy a abrazar y eso me va a hacer más hombre o más mujer, pero le voy a quitar un estereotipo heteronormativo. Las emociones son muy relevantes que debemos de aprender a vivir bien. Y una de estas es el amor, ¿no? Y en Star Wars poco se habla del amor. Encontramos a Leia con Han, a Leia con Kylo, que da mucho que desear ahí. Encontramos, no sé, el famoso Rey y Kylo, que también es controversial, pero bueno, sin duda lo más emblemático podría ser Padme y Anakin o en su momento Han y Leia. Pero si algo no es Star Wars, es una novela romántica. De hecho, una novela romántica, una de las que más me ha gustado es Discípulo Oscuro, que presentan una novela romántica entre Asajj Ventress, que es esta Padawan aprendiz de Dooku, ¿no? Que con Quillan Vos, uno de los Jedi que vemos en Guerras Clon, tienen una relación muy intensa y hacen que se viva muy diferente las Guerras Clon. Totalmente recomiendo esa novela. Y también hay otra de Claudia Gray, Estrellas Perdidas, en donde es una pareja que empiezan en un mismo planeta. Este planeta llega Tarkin y se los lleva con una promesa en donde el imperio realmente pareciera la única opción, la mejor opción, y te hace replantearte el grado de moralidad de cómo visto desde una perspectiva el imperio realmente hacía bien y el orden era necesario para la galaxia, pero cómo cada uno de los dos de la pareja empiezan a tomar otro camino por el desarrollo que van teniendo al interior de la jerarquía del imperio. Él termina en unas situaciones que vive el impacto negativo del imperio, se da cuenta, abre los ojos, conoce la rebelión y ella va teniendo un camino totalmente jerárquico que no le permite uno ver, y también existe un sesgo cognitivo que se llama visión túnel, en donde solo ves lo que quieres ver. Y si ves algo que no es congruente con lo que tú más crees, vas a querer dejar de ver eso para no tener un baño de realidad. Esa también es una novela que me parece espectacular. En Aftermath, que son las novelas que cuentan la historia después de la caída del imperio, antes de lo que conocemos en las secuelas, que tienen ciertas referencias con lo que estamos viendo en Mandalorian, por ejemplo, ahí es en donde conocemos por primera vez qué pasa con el traje de Boba Fett, es cuando conocemos un poco más de Cobb Vanth. También hay una relación ahí interesante de una pareja que tiene también mucho que ver con los capitanes típicos de la trilogía original. Pero bueno, los afectos, el amor, se tiene que expresar de diferentes formas y no puedo tener un especial de fin de año, de Navidades, sin hablar del amor, ¿no? Pero el amor es algo que es subjetivo porque cada quien lo expresa de alguna forma. Hay gente que lo expresa hablando, ¿no? Se conoce esto como los lenguajes del amor. Hay gente que lo expresa teniendo detalles, atenciones con otra persona. Hay gente que lo expresa con regalos. Hay gente que lo expresa con muestras físicas. Entonces, cada quien se comunica de diferentes formas y los regalos es un lenguaje del amor. Una relación podría ser complicada si alguien tiene el lenguaje del amor de hablar y el otro de los detalles y pareciera que no se entienden porque por una no valoran lo que está haciendo la otra persona y por otra no están recibiendo lo que les gustaría recibir. Y esto es complejo. Pero bueno, los regalos es una muestra de afecto. Evidentemente en Navidad sabemos que va mucho más allá del afecto, se vuelve incluso cierto compromiso, ¿no? En donde se espera que haya algo más. Psicológicamente hablando, los regalos se pueden estudiar de 3 puntos, bueno, al menos psicoanalíticamente. Primero, ¿quién da? ¿No? Si yo voy a dar un regalo, dicen que el regalo que doy habla más de mí que hacia la persona que estoy dando, ¿no? Yo por suerte, ahora por ejemplo, y no sé si les pase a ustedes en fin de año, los regalos que uno recibe son de Star Wars y esos son valiosísimos y yo lo agradezco un buen, sobre todo cuando te metes a un intercambio que la gente no te conoce, pero saben al menos que eres fan de Star Wars y vas por la segura. Y aquí yo les invito a que tengan su colección pública, ¿no? Yo por ejemplo tengo mi colección, creo que son 75 Funkos que tengo de Star Wars, tengo mis propios criterios, lo hablaba en uno de los episodios que hablábamos de coleccionismo con Star Wars Fan Club Uruguay y también con Wolfie. Hablábamos de los criterios que uno va teniendo el coleccionismo para no repetir, ¿no? Pero a veces los regalos vienen y no conocen tus criterios y los tenemos que comunicar. Pero bueno, todo esto evidentemente habla de quién da el regalo. Por otra parte, el segundo elemento que se analiza es quién recibe el regalo. Yo recibo el regalo y pues no sé, me hace sentir bien, es algo que pensaron, es una muestra de afecto, como decíamos. Y finalmente, lo tercero, que es lo interesante en las Navidades, es el intercambio.
que si yo di un regalo a esta persona, se esperaría que esta persona me dé un regalo a mí. Al menos así pasa en Navidad. Evidentemente, por eso se inventó esta Secret Santa, este amigo secreto, este intercambio en donde tú le das a una persona, esta persona a otro y así no terminas tú dándole a todo el mundo. Pero socialmente se espera no solamente que des, sino también que recibas. Y eso es un fenómeno aquí interesante. Pero bueno, vamos a entrar al último elemento el día de hoy, que es hablar un poco de por qué relacionamos Star Wars con la Navidad. Y aquí hay factores muy interesantes. Si se fijan, la Navidad muchas veces puede ser un poco melancólica y eso es porque extrañas algo del pasado. Ya hablamos de la ansiedad del futuro, ahora vamos a hablar de la melancolía del pasado. Y dices, es que antes era diferente porque te acuerdas de tus Navidades de niño, como pasa con Star Wars, sobre todo con la generación que vivió con la trilogía original o que vivió con algún lanzamiento de algunas películas. Y las navidades tienen algunos contextos, primero en que el aprendizaje, nosotros como personas aprendemos, pero si el aprendizaje es temprano, si lo aprendemos desde niños, se va a hacer mucho más significativo. ¿Y qué es el aprendizaje realmente? Es asociar ciertos estímulos, luces, olores, huele a pavo, huele este plato, huele a la casa de mis abuelos, estas luces, este suéter que solo se usa esta época del año, esta música, este clima, esta decoración. ¿Con qué? Con sensaciones. Si lo que asociamos son estímulos con sensaciones, las sensaciones podemos hablar de una emoción, podemos hablar de una sensación, podemos hablar de un recuerdo. Me acuerdo yo de niño la ilusión que tenía de abrir un regalo, me acuerdo yo estos buenos momentos que pasaba con mi familia, eran las primeras veces que podía interactuar. Por eso esta connotación de aprendizaje se vuelve tan significativa, porque es un aprendizaje temprano. Los aprendizajes pueden ser aprendizajes que yo me siento a estudiar mis libretas y solamente es algo muy instrumental, lo hago para saber esto. Puede ser algo muy funcional, quiero aprender a manejar, quiero aprender un idioma, quiero aprender una tarea. Pero cuando el aprendizaje es significativo es cuando se asocia con una experiencia. Y si esta experiencia, en este caso, la tengo con sensaciones, pues eso va a ser valiosísimo. Esto sumado con los ritos y las tradiciones que les venía diciendo, que únicamente pasa una vez al año y que ya sabemos y siempre pasa igual, pues va a ser inevitable recordar mis primeras navidades, mis primeros aprendizajes que van a ser los más significativos. Y esto pasa muy parecido con Star Wars. Uno, según lo primero que aprendió de Star Wars es con lo que se va a quedar. Yo uno de los últimos episodios de este podcast que hacía era sobre si tuviste primero las precuelas, la trilogía original o las secuelas. Y eso cambia completamente tu entendimiento de la saga y también la forma en que vas a estar abierta o abierto a recibir más contenido. Vas a decir, no, no quiero más porque esto rompe lo que yo viví en los ochentas, o dices, sí, porque yo nací en las precuelas, eso me hizo ser un fan más, un poco más flexible, en donde reconozco que hay dos actores de Obi-Wan, en donde reconozco que son diferentes efectos especiales y me va a ser un poco más propenso a conocer un poco más de las secuelas. O la generación actual que conoció Star Wars con las secuelas o que le está conociendo con las series de Disney Plus, pues va a ser muy diferente porque su primer aprendizaje es esto contra lo que va a estar comparando más adelante. Por otro lado, es el condicionamiento. El condicionamiento es algo muy conductual, muy de Pavlov, en donde sabes que hay un estímulo y este estímulo va a tener una respuesta que vas a esperar. Ya sabes que te vas a sentir así y ya vas a estar condicionado y cada que veas algo lo vas a recordar. Y aquí, evidentemente, si somos personas que para nosotros representa mucho Star Wars, pues vamos a estar condicionados a saber que un regalo tiene que ver con Star Wars, a saber que si tengo tiempo libre, si son vacaciones, si me tengo que me puedo desocupar un poco de mi trabajo, de mis responsabilidades típicas, de mis estudios y puedo dedicar tiempo para mí en las vacaciones, puedo leer una novela, puedo ver una serie, puedo ver una película. Por eso Star Wars se va metiendo acá y más si lo vemos en el tema de merchandising que está realmente, vean acá la cantidad de productos y tengo acá unas esferas y una cantidad de cosas que tengo de Star Wars que seguramente ustedes también tendrán y por favor comenten en el chat si recibieron un regalo de Navidad relacionado con Star Wars o si en su decoración o en sus suéteres hay algo que les recuerde a todo esto. Y bueno, evidentemente no puedo dejar de mencionar que las secuelas, al menos pasado suficientes años, del 2015 al 2019, que siempre le liberaban contenido en diciembre. ¿No? Si se fijan, las precuelas, la trilogía original, se lanzaban en verano, cosa nuevamente muy relacionada con el verano de hemisferio norte, con vacaciones, con consumismo, con entretenimiento, pero ahora, desde que Disney lo tiene, como buenos estrategas de merchandising, supieron lanzar todos los productos de Star Wars a fin de año. Y yo sí llegó a un punto, sobre todo al tener episodios 7, 8 y 9 que se lanzaban al tiempo de las Navidades, que yo ya empezaba a asociar Navidad con el lanzamiento, con volver a ver las películas para ponerme al día, con subir el hype. Y bueno, lo mismo pasó
con Mandalorian, Mandalorian 1, Mandalorian 2, con el libro de Boba Fett, y aunque este año es el primer año que en diciembre no tenemos como tal contenido, a partir del 4 de enero con The Bad Batch, después del 1 de marzo con Mandalorian, con Ahsoka, con Skeleton Crew, y pues no sé, con la cantidad de contenido que tuvimos también este año todavía con Andor y con Tales of the Jedi, pues creo que no nos sentimos nada abandonados, pero se crea también este condicionamiento en donde uno lo va llevando de alguna u otra forma. Pues bueno, no sé qué les ha pasado, qué les ha parecido este especial de Holiday Special de Star Wars, de la psicología, y darnos cuenta que importante también es saber y aprovechar el momento en que estamos ahora, que uno valora y agradece y dices, pues gracias, feliz día de la vida, ¿no? Porque realmente es un buen momento para celebrar que estamos vivos en un momento muy importante para el contenido de Star Wars, y también porque lo veíamos, tanto las navidades, las fiestas, las tradiciones, los rituales son a través y alrededor de una historia, porque las personas aprendemos una historia. Y la historia de Star Wars es en donde aprendemos mucho del origen de Grogu y del Orden Jedi, pero también aprendemos de nosotros, porque no me van a dejar mentir, es muchísimo más fácil si hablamos de estos temas desde un punto de vista de una galaxia muy, muy lejana a que si lo vemos en primera persona. Gracias por seguir este episodio, gracias por darme un tiempo de sus vacaciones y de sus fiestas. Pasen muy feliz día de la vida y nos seguimos viendo por acá en Psicólogo en Coruscant, el podcast. Hasta pronto y felices fiestas.